Comiencen, chicos. Ahí está. Está silenciado. Estás con el micrófono silenciado. ¿Te estoy silenciando yo? No, ¿no? No, me silencié y no me di cuenta. Ah, bueno. Bueno, gracias por avisarme, compañero de equipo. Nosotros, bueno, como usted nos dio el tema en la clase pasada, empezamos con los textos explicativos, leímos las, los PDF que nos mandó y de ahí nos empezamos a ilustrar y informarnos sobre cómo eran los textos explicativos, en qué se basaban ¿cómo era la palabra? Las estructuras y los recursos que utilizaban. Bien. Acá, o sea, un texto expositivo se organiza en torno a una presentación que establece una pregunta o problema y su solución es su respuesta, el resultado incorporado. Incorporando también causas o razones. Bueno, acá yo no tenía mucho que decir sobre esto, más es la estructura más básica del mismo, o sea. Tienen parte tres elementos, o sea, hay algunos autores, entre algunos Adam, que no logró ubicar porque solo estaba Adam, no sé si había apellido en el texto, que plantea el problema y para el terreno cognitivo para recibir nueva información, responde a un interrogante, aporta información nueva que ayuda al destinatario a modificar su estado de conocimiento y cierre o conclusión, que retoma sistemáticamente la información central. Desmuteate, pa. A ver, características. Bueno, buscamos unas características que, bueno, como una visión objetiva sobre el texto determinado, que buscan, que están escritos en una tercera persona, son textos formales que ya no usan un lenguaje coloquial. El asunto trata de, el asunto a tratar deberá de ser de interés para el lector y se utiliza mucho para la prensa, para divulgar información. Pasar. Algunos recursos explicativos. Bueno, los recursos explicativos tratan de comprender todas aquellas estrategias que se encuentran en los textos expositivos y tratan de buscar que sus lectores puedan entender la información de una manera más sencilla. Como por ejemplo, le encontramos como la definición, el ejemplo, la paráfrasis y la analogía. Bueno, la definición en la explicación, la definición se entiende como el texto a través de esos conectores que están marcados ahí entre comillas, que o sea, se entiende por, se denomina, se define como, etc. Y nos encontramos con las definiciones descriptivas. Se centran como en caracterizar, o sea, los objetos, los conceptos, etc. Y respecto a la definición de denominación, que explican un concepto que luego llaman o nombran con el término científico, las definiciones funcionales son las que presentan el significado del objeto sobre la base de la función que éste cumple. Para Julián, volve Facu a esa diapositiva. Ustedes dicen que hay tres tipos de definiciones, las descriptivas, las de denominación y las funcionales. Vamos más lento porque si no, no se entiende. ¿Cuáles serían las definiciones descriptivas entonces? Las que se centran en darle caracterización a un objeto, o sea, describe cómo es ese objeto, concepto, idea, lo que sea. Bien. ¿Había algún ejemplo en el texto? No, No, no no sé. recuerdo.
Estoy justo en el texto ahora porque no recuerdo si había... Hay ejemplos, pero no hay ejemplos de descriptivas. Me gustaría que me dijeran primero qué es una definición, o qué es definir. Definir es... explicar un algo, o sea, explicar en otras palabras, algunas veces paráfrasis. ¿Para qué utilizamos la definición? Para darle significado a una palabra. Definimos. Ajá, lo que significa, lo que es. Ajá, bien. ¿Y Meter para los qué se textos. utiliza en el texto explicativo? ¿Cuál es la función en el texto explicativo? La definición. Uy, justo se fue. ¿Para qué utilizamos la definición, Juli? Para poder, no sé, darle un sentido al texto, para poder Y, hacerlo entender sería. y para precisar, decir, bueno, definimos naturales. Naturaleza es el conjunto de elementos vivos y no vivos qué sé yo, que no son producto del hombre, sino que son resultado de procesos biológicos. Estoy inventando una definición, ¿no? Entonces yo preciso a qué le voy a decir naturales. ¿Qué va a ser para mí naturales? La palabra naturaleza en este texto significa esto. Entonces preciso el significado de los términos. Para eso uso la definición. En este texto lo defino de esta forma, porque pasa que muchos términos, muchas palabras, pueden tener diferentes definiciones. Entonces yo si pongo una definición específica, estoy diciendo, bueno, yo lo defino de esta forma. ¿Estamos? Es precisar el significado de los términos que yo voy a utilizar. Para eso utilizo como recurso la definición. ¿Estamos? Eso es muy importante. ¿Para qué utilizo los recursos? Sigan, chicos. Bueno, y ahí estaban los tipos, no nos vamos a detener, son descriptivos, son denominativos o son funcionales. Mientras que entiendan para qué usamos la definición, con eso estamos bien. Sigan. Después, el ejemplo en la explicación. O sea, es un recurso que es observable como dato empírico y que se observa de un determinado objeto de explicación. Establece una relación de dependencia y es una estrategia que se utiliza de forma textual y permite enlazar la experiencia y saberes previos del lector con lo nuevo. Pues, o sea, los conectores que se utilizan, por ejemplo, un caso así entonces, y decimos esto por cuanto un ejemplo siempre apela a los conocimientos previos, o sea, algo que ya sabías, y permite de esta manera anclar, o sea, establecer información que posee otro nivel de conocimiento y a través de un mecanismo de concreción. Bueno, a ver, si los explico un poquito, hay muchas palabras complicadas acá. ¿Sabemos qué es algo empírico? ¿Qué es un dato empírico? A todos les pregunto, ¿eh? Lo habíamos buscado, pero me olvidé. Ay, busqué y se olvidaron. ¿Alguien sabe qué es un dato empírico? ¿De dónde viene la palabra empirismo o empírico? ¿No es algo que está basado en algún hecho? ¿Algún hecho de la realidad? Claro. Algo de la realidad, sí, sí, algo que ha sucedido, sí. Entonces, un dato de la realidad, observable, que lo podemos haber visto. Bien. ¿Qué otra palabra más me suena que ustedes a lo mejor no pueden entender? El último párrafo dice, decimos esto por cuanto un ejemplo siempre apela a los conocimientos previos y permite de esta manera anclar información. ¿Qué es anclar? Establecer, fijar. Fijar información que posee otro nivel de abstracción.
¿Cuál es ese otro nivel de abstracción? Cuando estamos dando una definición teórica, por ejemplo, muy teórica, el ejemplo nos fija ese conocimiento trayéndolo a algo más concreto. Les habrá pasado a ustedes, a mí me pasó un montón de veces, que no entiendo a lo mejor la definición de algo, y con el ejemplo me ayuda a entenderlo, porque lo relaciono con lo que yo sé, y logro entender ese nivel de abstracción que puede tener una definición con un ejemplo concreto. Esa es la función del ejemplo. El ejemplo me sirve para eso, para entender a lo mejor fenómenos más complejos, y el ejemplo me lo trae a algo más simple, algo que tiene que ver con la realidad, algo empírico. ¿Estamos? Osvaldo, apágame el micrófono. Creo que sos vos el que está con el micrófono prendido. Ahí está, gracias. Sí, no me doy cuenta. Perfecto, no hay problema. Estamos, chicos, y está muy bien. El ejemplo es ese recurso que me ayuda a entender algo más teórico, más abstracto, traerlo a la realidad. El conocimiento es más fácil, más... Sí, más palabras, concreto, más más simples. concreto, sí, sí. Sigan. Bueno, la paráfrasis de la explicación. Es una formulación personal de las ideas expresadas por otro autor, utilizando como unas palabras y un estilo propio, una manera diferente como decir lo mismo. O sea, en otras palabras, cuando nosotros estamos haciendo un trabajo y dijimos, bueno, es como estar leyendo una frase, supongamos, o este mismo texto, o este mismo párrafo, y ver palabras que son totalmente, o sea, diferentes, que nosotros podemos saber el significado y poder cambiarlas por otras que sean más fáciles, que le tengamos tipo más 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 acostumbrada, conocimiento, por ejemplo. o sea, las sabidas, por así decirlo. Tenemos un ejemplo, no sé. O sea, Dale. por ejemplo, las memorias RAM en su mayoría son volátiles. Es decir, pierde información almacenada al cortar la alimentación eléctrica. Bueno, O ¿a sea, dónde empieza la paráfrasis? cuando dice pierden información almacenada al cortar la alimentación eléctrica, se está explicando lo que significa volátiles para una memoria RAM. Bien, En otras palabras, le dice lo mismo. bien, bien. Sí, y a ver, no siempre, porque acá ustedes dejen el ejemplo. Sí, que me estoy equivocando. ¿Qué te pasa? No, estoy nervioso. ¿Por qué va a estar nervioso? Está en su casa, con el perro. Y yo estoy en mi casa, con mi perro. No nos Son cruzamos. muchos perros. Mucho perro. No, la mía está afuera. No siempre aparece, porque acá hay una cita. A ver, la paráfrasis es cuando usamos palabras de otros autores en un texto, pero en vez de ponerlas tal cual la hemos leído en otro texto, modificamos ese texto. Y como dice Julián, podemos hacer más claro, utilizar términos más precisos, o resumir la información de ese autor. No lo ponemos tal cual. Nosotros podemos usar la cita directa, que es cuando usamos las palabras del autor tal cual, o podemos usar la paráfrasis, que es utilizar las palabras del autor, pero con nuestras palabras. Por eso se llama paráfrasis. Acá da la casualidad que en este ejemplo tenemos la definición. Las memorias RAM son en su mayoría volátiles, y después tenemos la pero para mí, más que una paráfrasis, eso es una aclaración. Porque cuando hacemos paráfrasis decimos, tomando las palabras de Facundo Listelo, retomando los términos del autor Julián Rodríguez, podemos decir, pero nombramos al autor. Acá me parece que este ejemplo funciona más como una aclaración. ¿Se entiende lo que digo? Porque no es que para usar paráfrasis nosotros ponemos primero la cita textual del autor y después ponemos lo que nosotros entendemos, sino que directamente como recurso, en vez de usar la cita, que también la podemos utilizar como recurso, usamos
palabras del autor, pero poniendo un poquito de lo que nosotros entendemos y cambiando algunos términos. Por eso es paráfrasis. Pero el autor lo tenemos que nombrar, porque no son palabras nuestras. Estamos tomando la idea de alguien. ¿Se entiende? No sé si hay algún ejemplo acá de paráfrasis. Está medio complejo. Bueno, acá también utiliza, da como la definición y nos damos cuenta de que es una definición porque está entre comillas, pero está compleja acá. Ya después vamos a buscar alguna otra más simple para entender. Pero se dan cuenta cuando dicen, tomando las palabras del autor fulano, o utilizando, si a ustedes les toca hacer un texto explicativo y encuentran una definición, y no quieren ponerla tal cual está, dicen, retomando algunos términos de tal persona, se define a la naturaleza de tal y tal forma. Pero así nos damos cuenta. Sigamos, ya vamos a seguir, porque la paráfrasis está en varios tipos de textos, así que vamos a seguir hablando, no nos vamos a detener ahora en eso. Sigan. ¿Alguien está con el micrófono prendido? Que no es ni Julián ni Facundo. Y se escucha que hablan y hablan. Yo acá no lo veo. Ahí está. Bueno, la analogía es una forma particular de comparación. Son recursos que permiten explicar objetos menos conocidos a través de otros que son más familiares a las experiencias y conocimiento de los lectores, receptores, oyentes. Hay conectores que permiten introducirlas como a diferencia que compararlo con, sin embargo, pero no obstante, comparten entre otros. La comparación en se establece en relaciones de semejanzas y diferencias entre dos o más entidades. Por ejemplo, estuve buscando porque no sabía muy bien cómo identificar esto, y vi que, por ejemplo, las patas del perro son como las alas de una paloma. O sea, lo usan su principal fuente de movimiento, cosas así. También vi algo de la analogía del gato, pero... A ver, qué fea comparación, las patas del perro con las alas de la paloma. No tiene nada que ver. Las alas del perro son para... Las alas son del perro, lo que las alas son lo de la paloma. Ah, claro, que les permite la locomoción. Bien. Así bien. Era. Les ayudo con una. A ver, que tengamos en cuenta que las analogías o las comparaciones sirven para comparar un objeto con otro en semejanzas o en diferencias. O sea, por eso los conectores pueden ser no obstante, pero, sin embargo. A mí se me ocurre una analogía que siempre utilizo, que es comparar la sociedad, que de hecho hay toda una corriente que utiliza esa comparación que yo voy a usar, no es nada nuevo. Hay una corriente científica que se llaman los funcionalistas, que comparan la sociedad con un organismo vivo. Por ejemplo, con el cuerpo humano. Y dicen, así como el cuerpo humano tiene órganos, y esos órganos, para funcionar, para que el cuerpo funcione correctamente, necesita que todos los órganos funcionen correctamente, es decir, si falla el corazón, fallan el resto de los órganos. Para que la sociedad y las instituciones sociales funcionen de manera armónica, deben cumplir con sus roles, con lo que tienen. Entonces, vos ves la sociedad como un organismo humano, en donde para que funcione, claro, nosotros nos está fallando el corazón, los pulmones. Tenemos una cabeza muy grande que es Buenos Aires para un cuerpo raquítico. Tenemos artritis, colesterol, ácido úrico, todo tenemos. Entonces se compara gigante. Un organismo, el organismo humano, o el organismo de un animal, por ejemplo, que en el organismo humano cada órgano tiene una función específica. Bueno, en la sociedad pasa lo mismo. Cada institución tiene un rol, por ejemplo, específico. ¿Se entiende la comparación?
Sí, Me parece que está más buena que las alas y las patas del perro, me parece. es más corto lo nuestro. Sí, pero para que entiendan para qué las usamos. A ver qué cosas podríamos comparar ustedes en software que explicar alguna definición complicada, no usan ustedes para explicar, los profes no usan para explicarles cosas complicadas con cosas más simples de la vida cotidiana, ¿o no? ¿No les ha pasado todavía? ¿No? O Bueno, que yo sepa uno. ocurrió. Sí, Que sería, sí, pero no nos hemos dado cuenta. También Ah, puede bueno, ser. entonces si no te has dado cuenta, no las han usado. Claro. por ejemplo, profe, en el loop Sí. sería un bucle, lo compara el profesor con un bucle que se repite, constantemente se repite. Pero En organizaciones, está haciendo una comparación o te está explicando que el bucle es algo que se repite. No, pero el loop, profe. Yo dije el loop. ¿El qué? El loop. Acá no te entendí. Ah, ahora sí, bien, que es como un bucle. Bien, que se repite. Perfecto, eso es una comparación. en Eso es una sistemas y comparación. organizaciones también hacen la comparación. Seguro. ¿Qué comparación te acordás? Estuvimos viendo lo que es organizaciones y cómo funcionan las distintas organizaciones y cómo funcionan, no, perdón, en los sistemas, Ajá. cómo funcionan los sistemas comparándolo con el sistema que estabas comentando vos, cómo funciona el sistema humano. Sí, porque esto que yo les doy, que les estoy diciendo no es algo nuevo, pero siempre tiende a compararse los organismos vivos para explicar los sistemas sociales. Yo soy de usar, ahora no se me ocurre ninguna, pero soy de usar mucho el ejemplo para explicar y uso mucho las comparaciones para explicar, porque son recursos explicativos muy valiosos, porque te hacen entender algo que para vos es totalmente complejo. El ejemplo y la comparación te abren la cabeza en ese sentido, con algo más simple Creo o que con es como algo una más forma común. Creo que es como una forma de traerlo a tu realidad para que lo puedas ver. Exactamente. O algo más simple, No solamente la realidad, sino un fenómeno más simple. Bien, sigan. ¿Tienen algún otro recurso? ¿Saben qué le faltó decirles? ¿Para qué usamos los textos explicativos? Para explicar a otros algo complicado que no sepa es para explicar, o sea, para iluminar, para aportar saber a otra persona. Bueno, sí. O sea, bueno, Y tienen un ejemplo de texto explicativo, ¿verdad? Que ahí lo estaba viendo, los videojuegos. voy a Lo hemos seguir el usado ejemplo a que ese. Lo hemos usado a ese. ¿En clase nosotros? No, en otros años. Lo he leído como 25 veces. Pero sí, debe aparecer como ejemplo para que te estás adelantando al final. Ponen Sí, más bueno. empeño en el final gracioso. No lo puedo Cuéntenme, negar, profe. rememórenme las tres elementos de la estructura explicativa. Paráfrasis. No, esos son recursos. La estructura del texto explicativo, de la secuencia explicativa. ¿Cuál era la estructura? La dijiste vos, Facu, al principio. El planteo, el problema, Ujú. el problema, la solución y... no me falta una que no recuerdo bien. Ahí. Volve la diapositiva, es Cierre importante. y conclusión era, me parece. A ver, Cierre y vuelvan a la conclusión, ¿no? diapositiva. Vuelvan. Planteo de Planteo problema, problemas, respuesta de respuesta. interrogante y cierre y Cierre. A conclusión. ver, pero lo vemos porque los chicos recuerden que no manejan el tema. Plantean el problema, esa tilde está mala ahí. Planteo del problema. Es algo de la realidad que ¿Le queremos escribiste vos, abordar. Facundo? Queremos abordar, planteo, ahí está, que queremos abordar. Se puede, pues lleva tilde en la E capaz, por eso te lo marca. No sé, planteo. Bueno, lo busqué en internet para ver si lo estaba escribiendo bien y... Busca en internet. Sí, te lo está marcando, pero no decís planteo. Planteo.
planteo. Bueno, Tienen que salir planteas de... un problema, el abordaje a una problemática social, económica, tecnológica. No me la saques a la estructura. Perdón, estoy tocando el teclado. Sí. Planteas un problema que suele hacerse como un interrogante y está bueno. Entonces después lo que vos intentas es dar respuestas a ese planteamiento de un problema. Ya vamos a ver ejemplos y intentas dar respuesta a eso utilizando los recursos, las definiciones, las paráfrasis, los ejemplos. Para eso usamos los recursos. Y luego sí hacemos una conclusión, que se sintetiza la información central que se dio en ese cuerpo de información. Esa es la estructura. Ahora sí, volvete al ejemplo que encontraron. Este es el ejemplo. ¿Cuál sería el problema ahí? El problema es que la mayoría de las personas creen que los jugar videojuegos es perjudicial y perjudica a las personas porque pueden ser adictivos, porque dañan la vista, porque hacen peores hacen peores a los estudiantes. Ese sería el problema. ¿A dónde lo identificas en el texto? Se está por cortar, después volvemos. ¿Dónde está el planteo del problema? Que la mayoría de la mayoría de la población, los viejos... Ese primer párrafo. Ahí. Los Que van videojuegos adquiriendo- cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Seguro que estarán de acuerdo con esta afirmación. Ya no son solo una distracción de unos pocos, incluso el creador de Nintendo, Shigeru Miyamoto, ha dicho: los videojuegos nos hacen mejores. Si el planteo del problema es esto, la importancia que van adquiriendo los videojuegos en la actualidad. Ese sería el planteo del problema. Bueno, Y después después, ¿qué intenta? Ustedes han marcado analogías. lo que creíamos que eran los